Muy buenas a todos, mi nombre es Maonri Díaz y les doy la bienvenida a Pensamientos Nocturnos, el programa donde ponemos sobre la mesa esas ideas que te atormentan antes de ir a dormir. Hoy nos acompaña Jenny Mar, estudiante de licenciatura en Física, y Guillermo Gómez, estudiante de licenciatura en Biología. ¿Cómo están? Bien, Hola, bien. buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Pues, como pueden ver, son dos estudiantes en carreras centradas en ciencias, porque el tema que quería hablar el día de hoy era sobre un tema que requería esta preparación un poco, y es sobre los límites de la investigación y la discriminación científica. En esta ocasión les pedí que les pasé el texto antes para que pudieran leerlo y poder pasarnos directamente a las preguntas. Como ya mencioné, en esta ocasión les pasé el texto antes a los invitados, así que no me van a poder interrumpir. No lo hice por esto en principio, sino para que pudiéramos dedicarnos directamente a las preguntas y sea más fácil para ellos, ¿no? Que no haya tanto problema. Ok, así que yo empezaré con el texto. A lo largo de la historia humana, hemos sido testigos de nuestra evolución, tanto de forma física como mental, pero a pesar de esto existe una cualidad que hemos mantenido sin importar el tiempo que haya pasado. Esto es nuestra curiosidad y la necesidad de entender lo que nos rodea, lo que nos ha llevado a comprender, gracias a muchos años de investigación, un poco más nuestro mundo y el espacio. Con el transcurso de los años hemos sido testigos de numerosos avances en la ciencia y la tecnología, la cual nos ha permitido contar con diferentes beneficios a la humanidad, como lo son los avances médicos, alimenticios, de transporte, etc. Aunque a día de hoy hayamos conseguido tantas cosas para mejorar nuestra calidad de vida, lo suficiente para que la esperanza de vida actual sea lo más larga posible, jamás visto en la historia humana, las investigaciones y avances tecnológicos nos dicen que aún no es suficiente, y solo hay que ver el número de investigadores activos actualmente. La cantidad es tal que supera el número de investigadores que jamás existieron antes de esta época. Pero si el número es tan grande, ¿a qué se dedican tantos científicos? Aunque actualmente vivamos vidas largas y tranquilas en comparación a otros periodos de la historia, las investigaciones pasadas, a diferencia de lo que pueda parecer, han generado más dudas que respuesta. Lastimosamente, muchas de estas preguntas no se pueden contestar, o al menos no de manera tan sencilla. Se requiere de gran capital para poder llevar a cabo las investigaciones necesarias. Dicho capital suele salir del Estado o de la industria privada. Dos entidades que no están tan interesados en conocer los secretos del universo, o no tanto como los científicos. Por lo tanto, si los investigadores quieren tener un sueldo, tienen que rendirse ante las peticiones de estos y trabajar para conseguir avances a los intereses de sus patrones. Esto conlleva con algunos problemas. Si bien la investigación en sí no daña a nadie, es lo que hacen con ese conocimiento el que inquieta a gran parte de la población. En la antigüedad, los avances científicos eran realizados por personas en solitario o con poca compañía, lo cual permitía que aquellos eruditos decidieran a qué dedicar su investigación, a lo que consideran más importante. A inicios del siglo XX, esto cambió. Los estudios ya no se podían llevar a cabo con tan pocas personas. Los experimentos y análisis necesarios eran cada vez más costosos y requerían de alguien con suficiente capital para que quisiera invertir. Esto dio paso a la institucionalización de los científicos y la creación de la tecnociencia. Como ya mencionamos, el problema de dicha institucionalización hace que los esfuerzos de los investigadores se limitan a lo que sus mecenas le pidan. Pero dichas peticiones no se limitaron al objetivo de sus estudios, también a la aplicación que se les debía dar. A esto nos referimos con tecnociencia, la unión entre la ciencia e ingeniería, el conocimiento y su aplicación. Aunque en un principio pueda parecer que esto puede traer ventajas porque se busca el beneficio social, la historia nos ha mostrado que lo que el Estado cree que es mejor para la población no siempre es tan buena como esto nos hacen creer. El proyecto Manhattan es el caso más claro sobre los problemas, en el que después de tantos recursos invertidos y diferentes eminencias científicas apoyando, terminó con el desarrollo de la bomba atómica. Y si bien la idea era solamente amenazar con ellas para ganar la guerra, razón por la que muchos científicos decidieron apoyar el proyecto, los líderes políticos no respetaron su promesa, lanzando la primera bomba en Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Ese día fue cuando los científicos conocieron el pecado. En palabras de Oppenheimer, líder de la parte científica del proyecto, él dijo: "Supimos que el mundo no volvería a ser el mismo. Algunos rieron, otros lloraron. La mayoría permaneció en silencio. Recordé unas líneas del texto hindú. El Bhagavad Gita. Vishnu intentaba convencer al príncipe de que cumpliera con su deber, y para impresionarle desplegó todas sus armas y dijo: ahora me he transformado en la muerte, en el destructor de mundos. Supongo que todos pensamos eso de un modo u otro". Fin de la cita.
la primera vez que tantos esfuerzos científicos detonaron en consecuencias tan desastrosas. A partir de ese momento, la gran mayoría se empezó a cuestionar en qué proyectos trabajar y en cuáles no. Gracias al cielo, no hemos visto otro evento como este. Sin embargo, la tendencia a las investigaciones se ha mantenido. Siguen estando ancladas a sus patrones, pero al menos ya no se ha intentado hacer tantos avances armamentísticos. Los tiempos modernos traen ideas modernas. A día de hoy, gran parte de los esfuerzos de investigación se encuentran en los misterios de la genética, principalmente para ayudar a la industria alimenticia. Hace unos cuantos años se desarrolló el proyecto Genoma Humano, en el que se quería descifrar las instrucciones para ser un ser humano. Se concluyó con el descubrimiento de todos los pares de genes, pero sin conocer del todo su aplicación en el ser humano, lo cual planteó que gran parte de las investigaciones biológicas actuales y de probablemente este siglo se centre en esto. El problema viene en que gran parte de las investigaciones son privadas y plantean un nuevo paradigma, el de patentar el conocimiento de lo que hace un par de genes y su aplicación. A pesar de que los casos que vimos nos dan la impresión de que hemos llegado a un punto en el que pareciera que no importa qué investigamos, todo puede peligrar nuestra sociedad, lo cierto es que el problema no está tanto en los estudios o los científicos como en los propios impulsadores de estos. No se suele escuchar a los investigadores acerca de las preocupaciones de los propios avances que les piden hacer. Su conocimiento es mayor en las áreas de estudio. Ellos pueden ver más allá de lo inmediato, sin embargo, no se les consulta, quizás como una manera para lavarse las manos. Esta discriminación científica por parte de los mecenas hace que el problema de la satanización hacia los trabajadores de la investigación por parte del sector popular aumente. No hace mucho en México se presentó en un periódico una encuesta en la que se resaltaba la preocupación hacia los científicos por parte de la población. Esto nos demuestra que existe una gran desinformación que termina por afectar en gran medida al país en materia científica, que hace que muchos dirigentes políticos decidan no apoyar a este ámbito o reducir el presupuesto empleado, ocasionando que la desinformación se siga manteniendo y continuemos en esta época de oscurantismo moderno. Muy bien, esto ha sido todo por parte del texto. A continuación haremos las preguntas hacia los invitados. Si no tiene ningún inconveniente, ¿podemos empezar con las preguntas? Claro que sí, no hay ningún problema. Sí, claro. Ok. Bueno, antes de ir directamente a las preguntas que yo tengo, ¿qué les pareció el texto? En mi opinión, creo que lo comprimí demasiado, como que no quise explicarme demasiado, entonces lo comprimí mucho, yo creo. Y de hecho, tú, Jenny, te pudiste dar cuenta que está muy basado al documental ese que te comenté. Sí, está parecido. Por no decir copia. Pero igual está bien resumido, ¿no? O sea, creo que engloba principalmente las ideas de lo que queremos platicar, entonces, pues está bastante bien, la verdad. Ok, entonces empezamos con las preguntas. Tengo varias preguntas y voy a empezar con esta. ¿Está bien que la ciencia se haya institucionalizado? Yo diría que sí y no. Tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja sería que obviamente recibimos un cierto apoyo, que ya está como un poco asegurado. Y la desventaja sería que no hay como mucha libertad en lo que podemos investigar o no. Ajá. ¿Tú me piensas algo diferente? Sí, de igual forma, o sea, siento yo que, pues sí, como lo menciona Jenny, en algún punto sí está bien porque pues sí se brindan un poco más de apoyo, ¿no? O sea, se brinda un poco más de apoyo a la investigación científica, que pues evidentemente aquí en México es algo que hace mucha falta, pero también el inconveniente, pues sí, como lo mencionas, es que no puedes tener como tanta libertad para investigar lo que tú quieras, ¿no? O sea, tienes que investigar específicamente lo que las personas que te están dando el apoyo te piden. Entonces, si bien cualquier desarrollo o avance en la ciencia es bueno, siento yo que el hecho de solamente estar enfocándote en una parte en específico de la ciencia o en algún tema o un tópico en específico, pues sí deja como que muy a la deriva todo lo demás que le compete a la ciencia, ¿no? Pero pues sí, tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Curiosamente, algo que mencionaban en el documental, que creo que a ti no te lo mencioné, era el de Los Límites de la Ciencia del 2003. Una anotación que hice de cuando vi ese documental era que una persona habla de que hay cierto problema en ese aspecto porque como es un poco peleado los recursos entre la comunidad científica, a veces se ve un poco influido por, pues,
a ver, se va a oír raro, pero por las influencias que tienen ciertas personas, ¿no? Que pueden, por esas conexiones, por esos contactos, pueden asegurarse este presupuesto, que son bastante escasos en ciertos países, para poder llevar sus investigaciones. Y aunque, a ver, también tienes que poner muy bien tus propuestas, yo creo que un poco tus influencias sí afectan, ¿no? A la hora de poder conseguir esos recursos. Sí, claro. Sí, claro. Y luego, bueno, en experiencias un poco ya sí está, es un poco delicado a mi manera de que pues muchas veces muchos investigadores pues requieren de alumnos, ya sea de licenciatura, de algún posgrado, pues para llevar a cabo de forma más eficiente sus investigaciones. Y pues sí me ha tocado ver en algunas ocasiones que a lo mejor estos investigadores tienen que hacer algún convenio o algo con algún otro investigador, algún otro instituto, y puede que este investigador no sea como tan buena persona o como tan buen investigador, pero el hecho de que tiene esta influencia en alguna parte de, no sé, alguna obtención de algún material, alguna obtención de algunas máquinas, pues provoca que pues básicamente estés como sacrificando a tus alumnos a tener algún maltrato o algún mal rato con nueva persona, simplemente por el hecho de tú estar buscando pues nuevas conexiones, ¿no? Y también esa es una parte que dices tú, la ciencia se está haciendo o se hace para la humanidad, y el hecho de hacer estas cosas está deshumanizando a la parte de la ciencia por las influencias. Siento que ahí es un poco como controversial, ¿no? Ok, es un punto interesante, que de hecho hay una pregunta en la que me quiero centrar un poco más sobre sus carreras, que ya veremos más adelante, pero algo que se mencionaba un poco en puntos anteriores, y que quiero meter aquí la pregunta es: ¿se deberían investigar solo cosas que tengan beneficio a la sociedad? O sea, la primer pensamiento dirías que no, porque pues, al fin y al cabo somos criaturas curiosas, ¿no? Nos gusta saber qué hay detrás, y aunque no se apoye, siempre va a haber una persona, algún loco que quiera saber más, aunque le cueste su vida, ¿no? Pero ¿ustedes creen que en el punto en el que estamos, en el que ya tenemos bastantes ventajas, o sí, debemos investigar solamente las cosas que benefician a la sociedad? Yo diría que no necesariamente. Claro que la ciencia puede usarse con este motivo, pero siento yo que no es como lo que alimenta nuestra curiosidad, ¿no? Yo como científica, a mí me gusta mucho satisfacer mi curiosidad, ¿verdad? Pero después de tener ya estos conocimientos, los científicos ya tienen otra labor diferente, que es ver en qué se puede aplicar para apoyar a la sociedad. No sé si me di a entender en este punto. Ajá, o sea, claro que algo que en un principio pensamos, o sea, una persona normal no puede entender la relación que nos puede ayudar, a lo mejor estudiar las estrellas. No podemos entender en qué nos puede beneficiar a nosotros en nuestro planeta, pero es la ventaja. A lo mejor después de los estudios realizados, él se da cuenta que por estos estudios podemos hacer X cosa, ¿no? Podemos, sí, mejorar nuestra calidad de vida de alguna forma. Uh-huh. Sí. Sí, igual justo como lo mencionas, cualquier investigación o cualquier avance en la ciencia que se haga, pues repercute de una u otra forma en la sociedad, ¿no? Evidentemente hay temas que son como quizás un poco más prioritarios, o sea, todo lo que corresponde a temas de salud y todo esto, pero pues si nos ponemos a pensar, como mencionabas, pues cualquier avance o cualquier descubrimiento nuevo que se haga, pues va a tener como tal una repercusión de una u otra forma en la comunidad, ¿no? Yo que soy, por ejemplo, biólogo, literalmente cualquier descubrimiento que se haga, por más insignificante o pequeño que pueda parecer, pues sí, de una u otra forma repercute, ¿no? En lo que se aprende. Por ejemplo, si dices, no sé, se descubrió tal bacteria en el Ártico y tú dices, pues a mí qué me interesa, ¿no? Pero pues esa bacteria está allí y cumple alguna función, ¿no? Entonces quizás si esa bacteria no estuviera allí, pues entonces algún desequilibrio podría ocurrir, ¿no? Entonces, como tal, siento yo que cualquier avance que se haga en la ciencia o cualquier descubrimiento que se haga, pues sí tiene una repercusión buena en cuando a la comunidad, pero pues sí hay como más jerarquización en cuanto a los temas, ¿no? Gracias. Ahorita que mencionas eso, cuando yo iba a entrar a física, quien nos daba clases en unos cursos de la propia universidad,
de biología, nos hablaba un poco sobre cómo estaba el campo laboral, quién sabe qué, y nos decía sobre todo en biología, lo difícil que es poder conseguir recursos, porque eso mismo, las investigaciones que hagas tú como biólogo, si de por sí ya en la ciencia, en cualquier campo de la ciencia, la gente se echa un poco para atrás porque no ve esas aplicaciones, en biología todavía es más para atrás porque menos ven esas aplicaciones. Sí, así es, está bastante complicado. Te puedo contar así como una experiencia. Cuando iba a pasar a tercer semestre, pues por azares de la vida y del destino, por decirlo así, logré entrar a un laboratorio de investigación que está ahí dentro de la Facultad de Ciencias, que era un laboratorio que investigaba plantas, y que precisamente, pues la investigación en plantas, honestamente, si nos ponemos a preguntarle como que a la gente que está fuera del ámbito de la ciencia, si conoce alguna investigación o algo, o algún avance que se deba a alguna planta, pues raramente te van a saber decir qué, ¿no? Porque pues precisamente como que no impacta tanto una investigación en alguna planta, o eso es lo que se puede creer. Y justamente me tocó en esa época estar batallando por recursos, porque el CONACYT mencionaba que no era algún tema importante, o alguna institución decía que eso no tenía ninguna repercusión para la sociedad. Entonces sí está como bastante complicado en algunos ámbitos de la biología conseguir recursos, y pues eso está como, pues siento yo que es algo grave, ¿no? Porque como te digo, cualquier descubrimiento, cualquier avance es benéfico, ¿no? Entonces sí es ahí un poquito, pues truculento, digámoslo de alguna forma. Ok, la siguiente pregunta es: ¿cómo está la ética en sus carreras? Para poder hacer esta pregunta me puse a investigar el plan de estudios de cada una de las carreras, de física y de biología. Y en biología vi que tenían bioética, pero en física no vi que tenían nada relacionado con ética. Creo que pueden llevarlas como optativas, pero en su plan de estudios no aparece. ¿Qué piensas, Jenny? Bueno, la optativa que yo llevaría en dado caso sería nada más filosofía. Ok. Y bueno, sí metí una optativa de filosofía, pero nos platicaban más bien cuál era la importancia de la filosofía y su aplicación en la vida real. Y una de esas aplicaciones era preguntarnos nosotros, a partir de la ciencia, qué significaba lo que estábamos descubriendo, ¿no? No solamente de ver en qué se podía aplicar y qué podía hacer con ello, sino más bien como esa parte de saber qué significa para nosotros seguir conociendo, ¿no? Pero, eso sería lo más acercado que podríamos nosotros tener a una ética. ¿Y tú no crees que deberían llevar un poco más? Es que yo siempre he pensado que en general en toda la educación desde el principio, desde lo más básico, le damos muy poca importancia a la ética. Yo lo digo desde mi experiencia porque cívica y ética en la primaria no recuerdo grandes cosas que haya visto, no recuerdo que me hayan enseñado algo. Y quizá esos valores son algo importante. Entiendo que a lo mejor la escuela no está para ponerte eso, pero creo que es importante que se toque más. Sí pienso que debería implementar la ética un poquito más en el sistema de educación desde niveles básicos, ¿no? Y sí la tenemos, pero pregúntale a alguien de secundaria qué es la ética y no te va a saber decir, aunque ya haya llevado, no sé, 8 años de cívica y ética. Y también un poquito más ya en un nivel superior, en la universidad, un poquito más aplicada. Por ejemplo, Memo a la biología y yo a la física. Ajá. Sí, sería importante incluirlo. Gracias. Entonces tú, Memo, ¿qué piensas? Pues mira, literal, yo sí llevo una materia como tal llamada bioética, y la verdad es que siento yo que, por ejemplo, para la biología, como que la bioética te la da más bien como el sentido común, o sea, la ética dentro de los labores que tienes que hacer en la biología. Aquí lo único malo es que, bueno, vaya, no quiero sonar grosero, pero siento que a mucha gente eso es lo que le falta, ¿no? Como un sentido común, o sea, para ser como por el nombre dirías tú, pues la mayoría de las personas lo tiene, pero sí hace falta como esa parte, pues por decirlo así, empática, ¿no? Porque pues como biólogo estás trabajando con vida, ¿no? O sea, a lo que te dediques siempre va a haber
alguna cuestión de algún organismo vivo, ¿no? Entonces, te digo, sí llevamos como tal una materia de bioética, pero en esa materia no se ve gran cosa de cómo comportarse como un biólogo ético, y más que nada porque pues es difícil, ¿no? O sea, la bioética que le compete a algún biólogo enfocado al área de la salud, pues evidentemente no va a tocar los mismos temas que alguien que trabaja, no sé, con bacterias o que alguien que trabaja con animales. O sea, así como tal, dar como bioética en una licenciatura como lo son las ciencias puras, siento yo que es como bastante arriesgado, porque no, pues sí, como que no es un panorama bien, ¿no? Porque es como bastante complicado atinarle. Pero siento yo que si desde pequeños se les inculca pues a los chicos lo que es la cultura de la empatía, de ser ético con todo lo ser vivo, con todo, siento yo que sería un poco más fácil como encontrar ese sentido común que te permita ser ético a la hora de desarrollarte como, en este caso, como biólogo, ¿no? Ok, pues justamente en el documental, en un momento tocan un poco ese tema, y una persona que se dedica a la biología habla de que la gente como que se olvida mucho de lo catastrófico que puede llegar a ser pasarnos un poco con las armas biológicas, vamos a decir así. Y pues sí. Sí, es un tema bien complicado también. Por ejemplo, muchas cuestiones relacionadas a trabajar, por ejemplo, yo que trabajo en la investigación que hago con virus, es bien complicado de repente trabajar con ciertos virus porque pues son como muy delicados, ¿no? Por ejemplo, te cuento la anécdota que aquí en el laboratorio donde yo estoy, fue el primer laboratorio de México y de San Luis que dio un testimonio verdadero del primer caso de influenza que se dio aquí en México en el 2009, ¿no? Entonces, al ser el primer laboratorio de México que tenía un aislado del virus de influenza, al jefe del laboratorio le hicieron firmar N cantidad de papeles asegurándose de que si ocurría algún desastre, pues el primer como sospechoso iba a ser pues el jefe del laboratorio, ¿no? Y sí está bien complicado trabajar con ese tipo de cosas porque puedes incurrir en accidentes que pueden llegar a ser catastróficos tanto para ti porque tú pues estaba a tu cargo tal patógeno o lo que sea, como para toda la gente a donde se esparza, ¿no? Entonces sí es como bien delicado todas esas cuestiones. Ok. Oye, y también, no sé, como que pienso yo que quieren inculcarle un chorro la bioética a los biólogos y a las personas que trabajan con seres vivos, pero no, por ejemplo, a los físicos o a los científicos de ciencias puras, como dice Memo, pero pensando que nosotros no podemos hacer daño, ¿no? Pero no hay que olvidarse también de lo que pasó con el proyecto Manhattan, que fue el que desarrolló la bomba atómica. Pues sí, supongo que porque en principio no se relacionan con seres vivos o no trabajan con seres vivos, nos viene es lo que se quiere decir. Piensas, no, pues no va a pasar mucho, ¿no? Pero lo del proyecto Manhattan es muy interesante porque justamente el documental, al misma persona que habla sobre la peligrosidad que tienen las armas biológicas, él menciona que si él hubiera tenido la oportunidad, obviamente si hubiera estudiado física y estuviera en Estados Unidos, si le hubieran invitado a trabajar en el proyecto Manhattan, él hubiera dicho que sí, solamente porque tenía el miedo de que Alemania lo hubiera hecho primero. Pero es muy interesante lo que dice Oppenheimer también sobre cómo se sintieron todos. Al fin y al cabo... Y es que también les dieron la promesa falsa de que nada más era para espantar a la gente. Pero realmente sí lo utilizaron. Sí, realmente esa catástrofe es algo que, no sé, yo creo que con el tiempo me da más escalofríos saber que desaparecieron tanta gente en un pestañeo. No sé, me causa algo adentro. La siguiente pregunta va un poco relacionada con esto que estamos hablando. Y es, ¿qué piensan de que sea posible patentar cosas tan fundamentales como el cómo funciona un gen? Yo lo menciono un poco en el texto y en el documental también se habla,
de que tal vez en este siglo se va a trabajar mucho sobre cómo funcionan los genes y aplicar ese funcionamiento pues a diferentes partes de la industria, pero el problema está en que tal vez se patente. Yo tengo un problema con eso porque es a lo mejor es un poco como saber cómo funciona el sol, y como sé cómo funciona el sol voy a crear plantas, pues ya hay plantas nucleares, ¿no? Pero como yo solo sé cómo funciona el sol, no quiero decirlo, o lo patento más bien, y cualquier persona que haga una planta nuclear pues entonces me tiene que pagar porque yo está usando lo que yo llegué primero, pero pues siempre estuvo ahí, no sé, me parece algo muy extraño. ¿Qué piensan ustedes? Pues es parte de la capitalización del conocimiento, ¿no? Y pienso yo que no debería ser así. Porque imagínate si Newton hubiera patentado su cálculo. Ok, sí. Y, o sea, ¿qué hubiéramos hecho entonces, no? No podríamos tener ese acceso al conocimiento que se va generando, que pienso yo es patrimonio de toda la humanidad. No es algo así como de mío y nada más. Y también la perdón. ¿Cómo se dice? Inaccesibilidad a este conocimiento podría frenar el desarrollo de este mismo también. Ok. Sí, también, por ejemplo, acá justo en la biología está el caso, pero les decía, aquí, por ejemplo, en la biología está el caso de un investigador de los años 50 que era un virólogo que se llama Jonas Salk, bueno, se llamaba Jonas Salk, no sé si alguna vez lo hayan escuchado, que como que su mayor contribución a la ciencia fue precisamente el desarrollo de la vacuna de la polio, que pues en esos años era una catástrofe la cantidad de gente con polio que se infectaba, ¿no? Y justamente como un acto, pues podemos llamarlo de bondad o de humanidad, básicamente, decidió no patentarla, ¿no? Porque tuvo la opción de haber patentado la vacuna y hacerse millonario, ¿no? Porque pues todo el mundo iba a utilizarla, ¿no? Pero el hecho de decir, ¿sabes qué? Esto es algo que le pertenece a la raza humana, esto es algo, el conocimiento es algo que le pertenece pues, a la humanidad, y decidir no patentarla, creo que es pues uno de los actos como más nobles que se puede hacer en cuanto a la ciencia, porque pues como menciona Jenny, ¿no? O sea, la ciencia debería ser universal para todos. No veo por qué tener que monopolizar el conocimiento a base de dinero, ¿no? Sí, pues es un tema muy delicado, ¿no? Sobre las farmacéuticas que patentan sus medicinas y al final, como son la única que tiene la patente y nadie más sabe cómo llegar a ese resultado, las venden a cantidades carísimas y la gente le cuesta accesar a ellas. Sí, es un tema también delicado, pero o sea, también podemos verlo del lado de que pues de algún lugar se tiene que generar capital, ¿no? O sea, si las farmacéuticas no cobraran cierta cantidad de dinero por lo que están desarrollando, pues siento yo que de una u otra forma toda esa productividad que tienen las farmacéuticas pues iría abajo, ¿no? Evidentemente a lo mejor sí es un precio muy elevado el comprar el derecho a una patente o esto, pero pues también como que tiene ese beneficio, ¿no? De que te da pues ingresos, ¿no? Para poder seguir trabajando en eso que tú haces. Quizá un punto que se podría trabajar ahí es tratar de regular los precios, que los propios países digan, ok, mira, tengo esta cantidad de enfermos al año de esta enfermedad y tú me vendes esta medicina a un precio en el que, o sea, la gente no puede pagarla, vamos a regularle un poco o vemos qué hacemos, ¿no? Sí, o sea, sí, te digo, sí, siento yo que sí está bien como, bueno, no sé si bien, pero pues sí ayuda el estar percibiendo dinero de algo que haces, ¿no? Pero sí también, o sea, elevar los precios tan altos que sean casi inaccesibles, pues también como que no tiene sentido, ¿no? Porque lo está desarrollando para curar algo, pero al final no va a curar ese algo porque la gente no puede acceder a él, ¿no? Entonces, ahí hay como que una incongruencia, ¿no? Sí. Ok, la siguiente pregunta es, ¿creen que existen investigaciones que no se hayan publicado por miedo a lo que pueda suceder? Un poco conspiranoico, quizás. ¿En lo que pueda suceder en qué sentido? Una investigación que tenga conocimientos suficiente como para que cualquier persona haga algo
muy desastroso, vamos a dejarlo así. Pues no sé, siento yo que por lo menos toda la investigación científica que se hace como que actualmente, como que siento yo que no tiene este potencial destructivo que se podría creer. Pero pues también está el caso de todos los experimentos que se hicieron en la Alemania nazi que nunca se publicaron por lo mismo, ¿no? O sea, creo que va más allá. Creo que aquí el tema central de esto es si tiene datos pues comprobables como lo es todo proceso científico, pues creo que está bien que se publique, ¿no? Porque al fin y al cabo, por lo mismo de las cuestiones de ética, pues hay cosas que simplemente no van a poder existir o no se van a poder investigar porque no son éticas, pero también pues hay que saber discernir de las cosas que nada más están haciendo como por simple, es curioso decirlo, pero por simple curiosidad, nada más por saber X cosa, pero que como tal, como que no conlleva ningún experimento, ¿no? Entonces siento que ahí no creo que haya como tantas cosas que no se publiquen por cuestión de lo que pueda llegar a pasar, pero pues sí, más que nada es como que el conocimiento sí tiene ese sentido de que exista o mejor no hablamos de él, ¿no? Ok. ¿Tú, Jenny? Pues no sé, no sabría qué responder. Ok, te va a cambiar un poco la pregunta y va a sonar, si esta ya sonaba un poco conspiranoica, va a sonar más esta. ¿Crees que hayan investigaciones que no tanto los autores, sino personas externas las hayan detenido, no solo porque puedan causar daño, sino que tal vez les pueda afectar en gran medida? Por ejemplo, cada 2 años, cada año en algún momento sale en algún grupo, en Facebook, en WhatsApp, algo sobre, por ejemplo, una persona que ha creado un motor de agua que funciona 1000 veces mejor que el motor a gasolina, pero que lo silenciaron y se llevó los secretos a la tumba, etcétera. Siempre salen noticias. Pero claro que por supuesto que sí. O sea, es por ejemplo, digamos, ¿no? Un chavito del Politécnico, ¿no? Que crea gasolina a partir de el nopal. Ok. Pues es él solito contra las industrias acá millonarias. Y lo vemos, aunque no esté muy relacionado con investigaciones y nuevos inventos innovadores como ese, lo vemos con las desapariciones de los defensores de la naturaleza en México, Sí. que de la nada desaparecen, ¿no? Es cierto. Creo que somos un país en el que podemos sacar miles de anécdotas así. Así es. Muy bien. Entonces, si me preguntas que si creo que hay gente que detiene investigaciones para su propio, ¿cómo se dice? Su propio beneficio, enriquecimiento, y todo eso, pues la respuesta es sí. Que si sucede alguno, pues no, ¿verdad? Pero yo creo que sí sucede. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿podemos detener la ciencia? O más bien la investigación. Y les explico un poco para entender esta pregunta mejor. Pues ahorita estamos en un estado bien, ¿no? Estamos en un momento en el que pues la esperanza de vida de las personas es bastante elevada comparado a muchísimas épocas. ¿Creen que podríamos decir, bueno, pues aquí le paramos, estamos bien, vamos a dedicarnos a otra cosa? No. Y un ejemplo sería la Edad Media. Ok. Bueno, sí. Por ejemplo, que el conocimiento estaba muy guardado y muy cerrado, y que la gente como que no tenía mucho conocimiento en general, pero igual existía gente que igual se dedicaba el tiempo a investigar y a ver qué descubrían, a ver qué inventaba, aunque no tuvieran la remuneración y el reconocimiento de nadie. Ellos alimentaban su curiosidad a partir de nada. ¿Tú, Memo? Pues honestamente siento que detener como la ciencia, o sea, sí puede haber gente que quiera intentar como evitar que algo se sepa, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que tenga la misma curiosidad y que de una u otra forma publique lo que ya se estaba haciendo, ¿no? Entonces sí está como bastante complicado detener la ciencia, porque aunque haya gente que se vaya o gente que ya decida no seguirse dedicando a la investigación, pues siempre va a seguir una generación de gente pues que sigue teniendo las mismas curiosidades, ¿no? Entonces sí lo veo como algo
bastante improbable que suceda. Sí, igual también cualquier cosa que nos prohíban como que nos da más ganas de hacerlo, ¿no? Sí, Así es. Pues esta serie de preguntas han sido bastante sobre los límites, ¿no?, que podemos llegar a tener en la ciencia. Y la pregunta clave sería, ¿existe una serie de valores o moral, sí, que podríamos determinar y como unos mandamientos, digámoslo así? De aquí no se pasa. ¿Y dejarlo para siempre? Híjole, bueno, no sé, en lo particular siempre he sentido que mezclar la moralidad con la ciencia es un error garrafal. Entonces, en cuanto a la cuestión de que si es moralmente correcto o no, siento yo que eso ni siquiera debería preguntarse en cuanto a la ciencia. Muy diferente es preguntarse si es ético o no, así es moral o no, porque una cosa es, ok, esto me perjudica a mí y le perjudica a la demás gente, eso ya sería como algo ético, ¿no? Pero moral sería más como cómo esto está impactando en lo que yo creo. Entonces, si lo que yo creo no coincide con lo que estoy investigando o con lo que yo encontré en mi investigación, no lo publico porque pues para mí no es moralmente correcto. Entonces siento yo que en este caso la moralidad detendría completamente la ciencia si solamente se basaran precisamente en si está bien, si está mal, si es bonito, si no es bonito. Entonces, pues no sé, esa es mi postura en cuanto a esto, ¿no? No sé qué piense Jen. Ok. Sí, yo pienso parecido. Y preguntar si hay un límite o unos mandamientos para regular lo que se conoce y lo que hacemos, pues sería más bien como otra vertiente, ¿no? Porque más bien siento yo que nuestra labor como científicos es investigar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Pero ya aplicarlo, buscar la ética en aplicarlo, siento yo que es otra situación aparte. Sí, son puntos apartes, ¿no? Uh-huh. Sí, es curioso con la aplicación y vamos a movernos un poco la aplicación. Por ejemplo, creo que lo vi en el propio documental en el que decían que la única razón por la cual es ilegal clonar a una persona en Estados Unidos es porque en de las primeras enmiendas está escrito que nadie puede poseer a otra persona. Solamente por eso. Y no sé, me parece un poco que incluso se podría encontrar algo ahí para poder llegar a ese resultado, ¿no? Entonces viene la pregunta. En ya la aplicación del conocimiento, ¿creen que sí debe haber límites establecidos para siempre? Hola. ¿Alguien dijo hola? Sí. Okay. Se quedaron callados mucho tiempo. Tal vez establecidos para siempre, así de que un día esto va a ser así y ya nunca cambie, no. Sería más bien que conforme vaya sucediendo se vaya cambiando, ¿no? Que sea algo fluido. Pero bueno, pues quién sabe, ¿no? Porque dependería mucho de qué es lo que venga, ¿no? Ok. No sé. Ajá, pues sí. ¿Puedes volver a repetir tantito la pregunta? Es que se cortó un poquito y me perdí un poquito en lo que dijo Jenny. Ok, pues es la misma pregunta que tomamos anterior sobre en la investigación, si debe haber límites, pero ahora ya en la aplicación. ¿En la aplicación crees que debe haber límites definidos para siempre? Bueno, no para siempre, o sea, no, un límite nunca puede ser definido para siempre, pero sí, definitivamente sí debe haber límites, ¿no? Porque, por ejemplo, todo lo que corresponde a medicina genómica, pues está súper bien, o sea, intentas modificar el ADN de las personas para curar alguna enfermedad y pues está súper bien, ¿no? Pero ya el hecho de, no sé, eso ya es un poco más como cuestiones de ética, el hecho de el mejoramiento de las personas por simple capricho, siento yo que ahí sí debe de haber un límite, ¿no? Porque en ese caso, o sea, algo bien importante dentro de la biología es que siempre tiene que haber variabilidad genética, ¿no? O sea, para que la raza humana pueda seguir existiendo, tiene que haber variabilidad genética, tiene que haber distinciones morfológicas y de todo. Y si al final estos mejoramientos genéticos se enfocan a mejorar, por decirlo de una forma, la estética de las personas, va a llegar un punto en el que todas las personas quieran tener aparentemente la misma
apariencia física, hablando en el mismo contexto, y pues la variabilidad genética se va a perder, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones sí tiene que haber como pues límites, pero esos límites se van a ir, pues por decirlo así, acabando o eliminando conforme la gente vaya sabiendo más de los peligros que puede haber el hecho de estar como complaciendo, por decirlo así, caprichos, ¿no? Ok. En el propio documental, algo que menciona, de hecho creo que es el biólogo, dice que su deber como investigadores es enseñar a los gobiernos, enseñar a la gente, decirles, ok, descubrimos esto. Estas son las cosas buenas y estas son las cosas que nos preocupan. ¿Qué debemos hacer? Y entonces ser la propia sociedad la que decida qué es lo que debemos hacer y qué no hacer con ese conocimiento. Creo que es bastante bueno ese razonamiento, bastante una buena respuesta a todas estas preguntas. Y me gustaría continuar con, bueno, ahorita ya hablamos mucho sobre los límites de la ciencia, pero me gustaría hablar sobre los problemas que tiene la gente dentro de la ciencia, la discriminación científica. Actualmente aquí en México es muy fácil recurrir a estos ejemplos. Aquí en México vemos que por ejemplo, en este sexenio se bajó el presupuesto que le dedicaban a la ciencia en diferentes campos. Pues, ¿por qué creen que se deba que la gente... bueno, y también yo en el propio texto hago mención de que, bueno, seguramente lo han visto en la imagen de un periódico en la que dice que en México la gente le tiene más miedo a los científicos que a otras personas, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que se deba este miedo, este rechazo hacia la gente que estudia ciencia y se dedica a la ciencia? Yo creo que viene desde tiempos muy, muy atrás. Desde las brujas, por ejemplo, ¿no? Ok. Y es más que nada por ignorancia, ¿no? O sea, la palabra ignorancia se escucha muy fea, ¿no? Pero yo les entiendo que tengan miedo de algo que no conocen, ¿no? Pero no hay que alimentar este miedo, hay que eliminarlo con el conocimiento, ¿no? O sea, porque está bien cuestionarse y decir, ay, ¿qué está haciendo esta persona, no? ¿Me estará haciendo daño o estará inventando cosas raras? ¿Qué es esto? Pero también hay que saber responder esas cuestiones, ¿no? Y responderlas de una manera lógica que nos quiten el miedo y que nos den razón, nos den ese sentimiento de, ya lo entendí. Ok. Ay, sí, perdón, es que de repente se cortó. Pues siento yo que también en cuanto a este miedo o rechazo que hay de la población en general hacia la ciencia es más que nada, bueno, no más que nada, pero siento yo que también influye demasiado las cuestiones religiosas, que si bien es un tema como bien delicado de hablar, pero pues también hay que ser conscientes de que la religión sí ha frenado mucho llamámoslo de alguna forma, este raciocinio que debería tener la gente en cuanto a que la ciencia no es mala, o sea, sino que más bien está desarrollada o se desarrolla para ayudar. Evidentemente, pues la religión pues no es lo único que afecta, ¿no? Pero siento yo que para el caso de México, que es un país tan religioso, tan católico, tan que se rige por todo esto de la religión, siento yo que es uno de los principales detractores de la ciencia. Y digo, está bien que cada quien tenga su religión y que crean lo que quieran, ¿no? Yo no tengo ningún problema con eso, pero ya el hecho de volverse un fanático de las cosas, siento yo que es lo que, en este caso para la ciencia, es lo que le está pegando bastante. Principalmente el gobierno, ¿no? O sea, se supone que México es, en teoría, un país laico y el presidente cada que puede da su cátedra de misa, ¿no? Entonces es como sigue más de lo mismo, ¿no? Okay. Te receta un relicario. También pienso yo que contribuye a esta imagen de la ciencia como algo malo los medios de comunicación y la televisión más que nada, ¿no? Por las series que veíamos cuando estábamos chiquitos. Por ejemplo, la de Phineas y Ferb, ¿no? Que aparece un doctor acá bien, según esto, malvado, ¿no? Que siempre quería ser el mal y así. Y era el único científico y hacía cosas malas. Sí. Pues creo que el texto lo menciono en alguna parte de que
siempre se deja ahí a los... Creo que algunas veces en la historia se ha usado a los científicos, a los investigadores para lavarse un poco las manos, para decir, no, es que ellos lo investigaron, lo encontraron, fue su culpa. Y creo que sí, estamos un poco... Pues la comunidad científica está un poco contra la espada y la pared, y creo que aquí en México pues no ayuda el que estemos cada vez, bueno, ahora reduciéndole el presupuesto a la ciencia hace que, claro, menos gente pues incluso quiera ir a estudiar para trabajar dentro de la ciencia porque no va a encontrar campo laboral, y además de que eso mismo contribuye a que se siga manteniendo esta ignorancia dentro de nuestro país. Yo, como lo puedo decir como una persona que tiene una religión, sí siento, y que he conocido a personas de muchas religiones, que a veces sí como esto mismo sí obstruye a que la gente pueda conocer. Creo sobre todo porque se les enseña su propia religión de manera mala, se les enseña como esto sí y esto no, y bueno, por diferentes motivos, ¿no? Entonces sí, concuerdo con ustedes en qué aspectos detienen o causan esta discriminación hacia la ciencia y hacia los trabajadores de esta misma. Igual... Y además también... perdón. Sí, adelante. También otro tema también como bien importante que también México está deteniendo mucho la ciencia es precisamente lo que mencionaba Jenny en un principio, de todos estos defensores de la naturaleza que han estado desapareciendo. O sea, son los más sonados, ¿no? Pero pues también hay demasiados médicos, demasiados investigadores que son forzados de manera con amedrentación para que dejen de publicar lo que están haciendo, ¿no? Y siento que eso cada vez es más y más frecuente aquí en México, que por mismas cuestiones de inseguridad la ciencia se vea un poco, no detenida al 100%, pero sí como un poco frenada, ¿no? Igual yo pienso que de verdad la mejor inversión que puede hacer un país es pues educar a su pueblo, y invertir en la ciencia. En la ciencia siempre nos va a traer beneficios en cualquier aspecto. No sé qué piensan ustedes. Sí, yo pienso lo mismo. Si no, no estaría en un grupo de divulgación científica. Cierto, es cierto. Pues sí, pues se me han... creo que se me acabaron todas las preguntas. Sí, y bueno, ya nos echamos una hora aquí. Pues muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. No sé si tengan algo más que quieran decir. Perdón. ¿No? ¿Sí? ¿Sí me oigo? Ajá, si quieres decir algo. No, nada, no. Es que creo que estabas hablando y no te escuché y no supe qué dijiste. Ya estaba despidiéndonos. Perdón. Sí, pues nada, continúo. Pues muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión. ¿Tienen alguna red social, alguna cosa que quieran compartir? Pues síganme en La Tuna Cuántica. En Instagram y... Estamos en Instagram, en Facebook y recientemente en YouTube. Ok. ¿Tú, Memo? Yo como tal no tengo algún grupo de divulgación, pero justamente ahí se está empezando a desarrollar un grupo de divulgación por parte de algunos alumnos de la carrera de biología que se llama C más biólogo, o sea, C mayúscula, el signo de más, biólogo, y están posteando bastantes cosas bastante interesantes, datos interesantes de la biología. Entonces si quieren ir a checarlo también estaría súper padre. ¿En dónde lo encontramos? Está en Instagram y en Facebook igual, C más biólogo. Ok, muchas gracias. Muy bien, pues esto ha sido todo por esta ocasión. Les ha hablado Maunry Díaz y espero que duerman pronto. Hasta luego.